Capítulo 26, Derecho de Nacimiento, Acto 2, Capítulo 8. La lluvia de la noche había cesado y el patio del patio brillaba mientras Ludmila bajaba las escaleras hasta el piso principal de la mansión. Los pasillos estaban iluminados, al igual que las diversas habitaciones en uso por los nuevos miembros del personal de la mansión. Se dirigió de nuevo a la cocina para ver si Lady Saltear todavía estaba allí. Por aquí, baronesa, escuchó que su señor la llamaba desde un lado. Volviéndose hacia el sonido de su voz, Ludmila vio el borde del vestido negro con sus volantes plateados y carmín en un salón al otro lado del patio. Dio la vuelta y entró en la habitación, encontrándose con Lady Saltear, que estaba mordisqueando un bollo. Ver la comida pasar a través de la imagen de una boca y entrar en la otra fue extraño, por decirlo menos. Yuri Alpa no se veía por ninguna parte. Ludmila se sentó en un sofá corto frente a la mesa central de palisandro de Lady Saltear, cuyos pies colgantes se balanceaban ociosamente debajo de sus faldas mientras trabajaba en su pastelería. Un chapoteo superficial en el patio giró sus cabezas hacia la entrada del salón. Yuri Alpa había regresado, con una bandeja de cena tapada en la mano. La pregunta sarcástica de Saltear se encontró con la criada cuando entró en la habitación. No estás haciendo una entrada dinámica como esa cada vez que quieres entrar a la casa de alguien, ¿verdad? Por supuesto que no, Lady Saltear, contestó Yuri Alfa. Simplemente estaba reposicionando a uno de los ansos de una mansión vacía cercana. El techo de este edificio debería estar mejor asegurado ahora. Yuri Alpa se acercó para colocar ligeramente la bandeja de plata sobre la mesa central. Por favor, perdone mi presunción, pero me tomé la libertad de pedir su comida, Lady Saradnik, dijo. Esto debería ser popular entre los jóvenes, al menos, Lady Aura parece disfrutarlo. Yuri Alpa levantó la cubierta y Ludmila se inclinó hacia adelante. Un aroma apetitoso se liberó en la habitación, pero la comida que yacía dentro no era familiar. Había algo parecido a un sándwich, mientras que el resto del plato estaba lleno de tiras doradas. Las burbujas surgieron de la bebida oscura en el vaso transparente al lado del plato. Que todo pareciera mantener su ubicación ordenada era un misterio, especialmente considerando que la criada había saltado desde más de 2 pisos al patio. El sándwich se llama hamburguesa. Yuri Alpa hizo un gesto con la mano mientras describía la comida. Creo que las papas se usan en la cocina imperial, esas tiras doradas se llaman papas fritas. La bebida es una bebida dulce y gaseosa llamada cola. Ludmila buscó utensilios en la bandeja, pero parecía que no había ninguno disponible para probar los alimentos exóticos que la atraían. Esta comida generalmente se come con las manos desnudas. Yuri Alpa le informó. Ludmila lanzó una mirada que suplicaba de reojo a la criada, luego volvió a mirar la comida, sacando vacilante una de las tiras de la fuente. Si bien había oído hablar de las papas antes, nunca había tenido la oportunidad de probarlas. La comida con almidón parecía haber sido cortada y frita en aceite, luego ligeramente salada. Tenían la misma textura áspera que los tubérculos de arrurús de Wardens Vale, pero eran decididamente menos dulces y crujientes. Sin embargo, el método de preparación los hizo bastante sabrosos. Se preguntó si podría hacer lo mismo con los productos de su baronía, aunque el aceite para freír no era un producto comúnmente disponible en las tierras altas. Extendió la mano para llevarse el vaso a los labios, luego echó la cabeza hacia atrás mientras los vapores de la bebida le quemaban el interior de la nariz. Después de no ver ninguna reacción de los otros dos, tomó un sorbo con cautela. La dulce bebida le recorrió la garganta mientras tragaba. Pensó que era algo que definitivamente era un gusto adquirido. El sándwich era un poco más regular. Alguien había tomado carne picada de algún tipo y la había asado a la parrilla. Había una mezcla de salsas saladas en el sándwich que complementaba el sabor ahumado de la carne. También había verduras frescas y en escabeche en el interior, similares a las que había probado antes. Al no haber comido durante la mayor parte del día, su apetito voraz la hizo tomarse 5 minutos para completar la comida mientras Lady Saltear y Yuri Alpa miraban. Confío en que hayas disfrutado de la comida, baronesa. Preguntó Yuri Alpa mientras recuperaba la bandeja. Fue muy satisfactorio, gracias, respondió Ludmila. Especialmente estas papas fritas.
Creo que se podría hacer algo similar con los productos de mi dominio. Luchó por no eructar mientras Yuri Alpa la miraba expectante. No lo hiciste, ¿sientes algo? Yuri Alpa dijo, la sensación de volverse más fuerte, o quizás más robusto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ludmila. La comida debería tener varios efectos beneficiosos sobre el consumo, explicó, aunque es cierto que Lady Aura no se preocupa particularmente por los efectos, solo por el sabor. Ludmila negó con la cabeza, luego miró el vaso medio vacío sobre la mesa. Tenía que terminar toda la comida, incluida la bebida. Nunca había comido una comida que le proporcionara beneficios inmediatamente después del consumo. El reino hechicero seguramente tenía una variedad de cosas maravillosas de las que nunca antes había oído hablar. Eso es bastante curioso, dijo la criada. Creo que los otros chefs encontrarán esta información de gran interés. Yuri Alpa dirigió su atención a Lady Saltear. Si se me permite preguntar, Lady Saltear, preguntó, ¿cómo estuvieron sus bollos? Uno era el mismo, como de costumbre, respondió Lady Saltear. El otro tenía un sabor un poco extraño. Sin embargo, debes saber tan bien como yo que no ganaré nada comiéndolos. Nunca podemos estar demasiado seguros aquí, dijo Yuri Alpa, y los chefs están siendo bastante minuciosos en sus investigaciones. Todavía quedan muchas recetas e ingredientes locales por cubrir, cualquiera de ellos podría aparecer con algo inesperado. Con una leve reverencia, Yuri Alpa se fue con la bandeja de la cena, desapareciendo en el pasillo. Con el hambre saciada, Ludmila se reclinó ligeramente en el sofá, mirando al otro lado de la mesa a Lady Saltear, que hacía tiempo que había terminado sus bollos. Entonces, estás renovado y listo para trabajar ahora. Lady Saltear dijo, hay mucho por hacer por delante. Parecía ansiosa por comenzar, pero cuando Ludmila miró a su alrededor, solo había migajas del bocadillo de Lady Saltear en su lado de la mesa. Todavía no estoy segura de qué es exactamente lo que tiene en mente cuando dice eso, mi señora, dijo Ludmila. Tengo algo de experiencia en ayudar a administrar la propiedad de mi padre, pero no sé qué espera su majestad de mí en mi posición como noble menor. Bueno, la discusión no dijo nada en particular de lo que querían de ti, solo que podrías brindar ayuda para que las cosas volvieran a funcionar. Tu antiguo señor siempre te dijo lo que había que hacer. Ahora que lo mencionó, Ludmila se dio cuenta de que podría haber sobreestimado el alcance de lo que se había dicho antes. Los nobles de Restice eran, en general, gobernantes autónomos dentro de sus propios feudos, y solo ocasionalmente colaboraban con otros para abordar sus intereses comunes. Del mismo modo, era raro que fueran llamados a ayudar en los asuntos de su señor, solo aquellos lo suficientemente excepcionales como para calificar como ministros y apoderados eran nombrados para puestos tan importantes. Ludmila solo había comenzado a ayudar a administrar el territorio de su propia familia cuando tenía 12 años, en su mayoría con una capacidad limitada hasta hace poco, por lo que se requería de ella probablemente tenía que ver con algo dentro de su limitada experiencia. Si es algo que tiene que ver con mi propio dominio, Ludmila pensó que era un buen momento para revelar su propia situación, entonces tendré que atender varios problemas urgentes que solo pueden abordarse en Errantel. Mi territorio está desocupado, así que necesito encontrar nuevos migrantes que puedan sobrevivir a la vida en la frontera. Luego, según los números que se pueden convencer de emigrar, necesitaré comprar herramientas, piezas y diversas necesidades para vivir en la frontera. Momon envió los bienes de mi aldea. A algún lado, debo rastrearlo de alguna manera y averiguar a dónde fueron. Dependiendo de los precios que reciba por esos bienes y de cuántos necesite proveer, es posible que necesite un subsidio si hay un déficit. Frente a ella, los brillantes ojos carmesí del vampiro parecían haberse vuelto opacos. Le recordó los momentos en que hablaba con su familia sobre estos asuntos, a medida que disminuía la comprensión, también lo hacía su capacidad de atención. Sin embargo, por lo general, le tomaba hasta que llegaba a las cadenas de cifras en sus informes para lograr el mismo efecto con su padre y sus hermanos. Yuri Alpa se aclaró la garganta hacia un lado. Mientras Ludmila hablaba, había estado limpiando la mesa, quitando los restos de la comida y volviendo a colocar el mantel. Un juego de té estaba dispuesto ante ellos sobre la mesa,
y la criada habló mientras le servía tazas de fragante té rojo. Creo que encontrará los métodos para solicitar todo lo que necesita en los formularios y materiales de referencia que Lady Albedo ha preparado para la administración local, dijo la criada. Después de colocar una taza de té de aspecto caro con diseños florales trazados sobre ella ante Ludmila, Yuri Alpa sacó una pila de libros y carpetas de algún lugar. Al igual que con la sombrilla de Lady Saltear, aparentemente fueron sacados de la nada. Ludmila se preguntó si era un objeto mágico o un hechizo común en el reino hechicero. La criada colocó suavemente la colección de artículos sobre la mesa pero, aún así, Ludmila pudo escuchar un ligero golpe cuando se soltó la masa. Lady Saltear miró la pila con la misma mirada que una persona podría haber dado a algo desagradable. Pensé que Albedo no quería tener nada que ver con nosotros, dijo. Deberías saber tan bien como yo que Lady Albedo se ha preparado extensamente para esto, Lady Saltear contestó Yuri Alpa. Estos materiales están disponibles para cualquiera que se ocupe de asuntos relacionados en la oficina civil de todos modos, así que pensé que era prudente ahorrar tiempo recogiéndolos con anticipación. Cuando Yuri Alpa terminó de arreglar los artículos sobre la mesa, Lady Saltear se movió en su asiento. La criada se levantó para pararse junto al sofá, y el vampiro palmeó los cojines en el espacio que había hecho para ella, sonriendo esperanzada. Yuri Alpa giró la cabeza deliberadamente en rechazo, eligiendo permanecer de pie a un lado. El breve intercambio dejó a Ludmila preguntándose cuál era la relación entre ellos. Incluso una doncella al servicio de la realeza tendría dificultades para evadir las sugerencias de un alto noble, y mucho menos rechazarlas rotundamente, ya que su recepción podría percibirse como un reflejo de la disposición de su amo hacia dicho noble. La interpretación resultante de este comportamiento podría causar un fin a los problemas entre un anfitrión y su invitado, por lo que aquellos con un empleo noble necesitarían constantemente ser conscientes de la voluntad de su amo y actuar de una manera apropiada para la expresión de sus muchas asociaciones. Aunque Lady Saltear tenía una expresión de decepción en su rostro, parecía que había tratado la negativa como nada más que una parte de sus interacciones regulares. La forma en que Yuri Alpa presionó a Lady Saltear cuando descubrió a los dos en la cocina también estaba en desacuerdo con la forma en que una sirvienta normalmente actuaría con un miembro de la corte real. Algunos podrían haber interpretado la desaprobación de su majestad o incluso la mala voluntad en las acciones de Yuri Alpa hacia ella. Quizás la elegante doncella ocupó alguna otra posición incluso cuando sirvió como parte de la casa real. No era raro que los vástagos nobles solteros entraran en un servicio que se adaptara a su posición y, a juzgar por la atmósfera digna que siempre parecía seguirla, Ludmila no se sorprendería si la doncella fuera en realidad una princesa de alguna otra parte del reino hechicero. Mientras estudiaba su rostro, Yuri Alpa no traicionó ninguna indicación que pudiera verse como evidencia de que sus especulaciones fueran correctas, simplemente miró a Ludmila expectante, esperando pacientemente a que examinara los diversos artículos que se habían colocado sobre la mesa. Ludmila extendió la mano para tomar la primera carpeta de la pila frente a ella. En su interior, descubrió lo que parecían ser formas, redactadas en una escritura impecable y uniforme. Mientras hojeaba docenas de ellos, todos parecían adherirse al mismo estándar estricto. Las líneas limpias y la escritura consistente sobre tantos documentos hicieron que el conjunto se sintiera como una forma de arte en sí misma. Nunca había visto algo así en su vida. Fueron escritos para ser claramente comprensibles, aunque ocasionalmente se encontró con términos que le eran completamente extraños. Cada formulario se hizo para ayudar a solicitar artículos que se necesitaban en las diversas industrias del ducado, desde los herreros, sastres e instalaciones de procesamiento en la ciudad, hasta actividades rurales como la agricultura, la minería y la tala. Incluso los había para almacenes, restaurantes y diversos servicios comerciales que generalmente se dejaban solos para que se resolvieran solos. Increíble, comentó Ludmila mientras continuaba hojeando los documentos. Fueron todos redactados por una sola persona. El supervisor guardián creó las plantillas para estos, sí, dijo Yuri Alpa. Desde entonces, el trabajo para crear copias de ellos ha sido entregado a los asistentes administrativos. Yuri Alpa se inclinó desde donde estaba parada, seleccionando un folleto entre los artículos sobre la mesa y ofreciéndolo. Si hay algo que no entiendes, dijo,
Este es un glosario de términos que pueden no ser familiares para la gente de esta región. Ludmila colocó el folleto en su regazo y buscó la siguiente carpeta. Los archivos dentro parecían ser para calcular y declarar impuestos. La última carpeta contenía solicitudes de asistencia militar. Sus ojos se abrieron cuando hojeó la lista y se encontró con el Caballero de la Muerte, el Lich anciano y el Devorador de Almas. Recordando que Boudon había especulado que el legendario lanzador de magia Flade Peredain podría haberse convertido en un Lich antiguo, se preguntó si todos los activos de las diversas formas eran similares. Se permitiría a todos los nobles del reino hechicero desplegar ejércitos llenos de criaturas legendarias. Uno podría fácilmente forjar su propia nación con un poder militar tan abrumador. Levantando la carpeta con la mano izquierda, planteó una pregunta. Estos parecen indicar que podemos solicitar un despliegue prolongado de las fuerzas militares del reino hechicero, pero debe haber limitaciones, preguntó Ludmila. Yuri Alpa se ajustó las monturas de las gafas, poniendo una mirada severa. Las solicitudes de estos despliegues deben ser justificables, dijo, y solo para medidas de seguridad. Sus sirvientes prohíben el uso de las fuerzas de su majestad de manera beligerante a escala internacional. También se les emiten órdenes de contingencia para varios eventos y resultados, así que comprenda que cualquier intento de librar una guerra contra territorios amigos con ellos no funcionará y puede resultar en multas u otras medidas disciplinarias si se justifica. Por supuesto, dijo Ludmila. Solo me estaba asegurando de que hubiera medidas contra el abuso. No planeaba conquistar la teocracia Slane en el corto plazo. Lady Saltear levantó la vista con interés, mientras Yuri Alpa fruncía el ceño. Fue una broma, respondió Ludmila apresuradamente, tal vez ser demasiado seria llevó a que su propio estilo de humor también se tomara en serio. Se movió incómodamente en el silencio que siguió, mirando lo que quedaba de la pila sobre la mesa. Había 4 libros grandes, no sería incorrecto llamarlos tomos y levantar uno se sentía como recoger un bloque de madera pesada. Colocándolos uno al lado del otro, leyó los títulos en sus respectivas portadas: Agricultura, Silvicultura y Extracción, Refinación y Manufactura, Comercio y Hospitalidad. Extendiendo ambas manos, tomó el libro etiquetado Agricultura en su regazo. En el interior, las páginas se habían dividido en mitades claras. Un lado se había llenado parcialmente, enumerando varios productos agrícolas, tanto vegetales como animales, así como bienes intermedios relacionados con la industria. Cada uno tenía su propia sección en la columna, enumerando productos complementarios, como fertilizantes, piensos y herramientas. Venía con recomendaciones para muchos, pero mientras hojeaba las páginas, Ludmila descubrió que había muchos más espacios en blanco en cada sección. La otra mitad de cada página era una plantilla destinada a completarse con resultados, rendimientos de cultivos y rebaños, así como espacio para comentarios sobre la información proporcionada y preocupaciones especiales. Ludmila ya tenía una idea bastante clara de lo que se estaba preguntando, pero se acercó para abrir los 3 libros sobre la mesa para confirmar sus pensamientos. Al igual que el que estaba en su regazo, todos mostraban un formato similar. Cada uno era una especie de almanaque improvisado, pero faltaba información para proporcionar pronósticos y recomendaciones adecuados. El reino hechicero había conservado las leyes que gobernaban la nación, pero la administración civil había sufrido cambios hasta el punto en que el conjunto no sería reconocible a lo que había venido antes. La nueva administración necesitaba un mínimo de industrias funcionales para probar sus nuevos métodos y promulgar políticas, pero el aparato había estado esencialmente atascado con la repentina anexión del ducado y las nuevas realidades que lo acompañaban. ¿Entiendes lo que hay que hacer?, preguntó Lady Saltear después de que Ludmila la mirara. Sí, mi señora, dijo Ludmila. Bueno, creo que entiendo lo que me piden y sé lo que hay que hacer para lograr lo que se pide. Lady Saltear y Yuri Alpa habían estado esperando pacientemente mientras Ludmila examinaba el contenido de lo que se le había presentado, y se iluminaron visiblemente al escuchar sus palabras. Sin embargo, Ludmila no se hacía ilusiones de que remediar toda la situación sería tan simple. Para devolver el ducado a la normalidad, continuó, la gente necesita entender cuál es la nueva normalidad. Con la estabilidad y la certeza viene la confianza,
solo entonces la población volverá a la vida por completo. Es algo que llevará tiempo, pero alguien tiene que empezar por algún lado. Mientras Ludmila hojeaba el almanaque incompleto en su regazo, un pensamiento repentino se apoderó de ella. Dime, ¿cómo le va a la ciudad con alimentos y suministros? Preguntó. Cuando esta ciudad fue anexada, respondió Lady Saltear, las provisiones que el ejército real de Restice había almacenado en el almacén fueron abandonadas, por lo que fueron incautadas por las fuerzas de su majestad. ¿Qué tan grande fue el impuesto este año? 250.000, aproximadamente. Ludmila hizo un cálculo rápido en su cabeza. Si bien los territorios rurales podrían buscar alimento o recoger alimentos de los campos y bosques circundantes, la capacidad de las tierras no cultivadas para mantener a la población del interior disminuiría rápidamente y aún necesitarían complementarse con alimentos hasta que las actividades estacionales volvieran a la normalidad. La ciudad no tenía esa opción, confiando completamente en las importaciones. Las necesidades de un ejército y las necesidades de la ciudadanía eran muy diferentes, pero la comida y el combustible seguían siendo los mismos. Un año, Ludmila frunció el ceño. Lady Saltear y Yuri la miraron con curiosidad. Un año. Lady Saltear frunció el ceño. La escaramuza anual con el imperio suele durar 4 o 5 semanas, sin incluir el tiempo para organizar y estacionar la leva, explicó Ludmila. El reino trae suficientes provisiones a Errantel para aproximadamente 6 meses. Esto es suficiente para alimentar a la ciudad y al ejército el tiempo suficiente para que se reúna la ayuda de emergencia y llegue desde el reino en caso de asedio. Con la ciudad en el estado en el que se encuentra, varias herramientas y partes asociadas con la vida en la ciudad en su mayoría no se desgastarán ya que no están en uso, pero la gente aún necesita comer y mantenerse caliente. El exceso de alimentos de la cosecha en los territorios interiores probablemente se habría destinado a esta reserva, por lo que el ducado tiene un poco más de un año de alimentos disponibles. Incluso en el mejor de los casos, una temporada de siembra tardía significará que los territorios no tendrán los mismos cultivos que suelen tener. Tendremos que restablecer las operaciones rápidamente para evitar esto, o al menos producir lo suficiente para que el comercio pueda compensar nuestros déficits. Si no lo hacemos, el ducado morirá de hambre la próxima primavera. Capítulo 27. Derecho de nacimiento, Acto 2, Capítulo 9. Ludmila se agitó con el sonido del trabajo que se estaba haciendo abajo. Las cortinas de su solar se habían cerrado herméticamente y la puerta del pasillo estaba cerrada, pero el bullicio de las sirvientas de la planta baja que se preparaban para el día aún se extendía desde el patio abierto de la mansión. Se estiró debajo de las sábanas y trató de quitarse el sueño de los ojos. Había pasado la medianoche cuando Lady Saltear y Yuri Alpa se fueron juntos. Al enterarse de que Ludmila tenía una idea de lo que pedían los diversos documentos y lo que había que hacer, su nuevo señor quiso comenzar de inmediato. Yuri Alpa, sin embargo, le recordó que los humanos se cansaban y que sería mejor reanudar después de un periodo de descanso, por lo que Lady Saltear había accedido vacilante a recoger a Ludmila de la casa de huéspedes por la mañana. Se deslizó fuera de la cama y se acercó a la ventana, separando ligeramente las cortinas para mirar hacia afuera. Aunque las lluvias habían cesado antes de que ella se retirara a pasar la noche, el cielo permanecía nublado y un manto gris se extendía sobre el distrito. Estaba acostumbrada a levantarse después del amanecer, pero todavía estaba lo suficientemente oscuro como para dejar encendidas las farolas. Mirando hacia el frente del edificio, vio a los 2 caballeros de la muerte haciendo guardia en la entrada de la calle. Hubo un ligero golpe en la puerta. Sí. Baronesa Saradnik, la voz de Emilia sonó a través de la puerta, solicitó una llamada matutina 1 hora después del amanecer. Estoy despierto, respondió Ludmila. Gracias, Lucy. Ludmila se apartó de la ventana, dejando que las cortinas volvieran a caer cuando la criada abrió la puerta. El patio todavía estaba iluminado artificialmente en la penumbra de la mañana, el aire llevaba consigo los olores del humo de leña y del desayuno que se estaba preparando. A Emilia cerró la puerta detrás de ella, luego se volvió para hacer una reverencia. Buenos días, Lady Saradnik. Oh, Dios mío, está completamente oscuro aquí. Ludmila observó cómo la criada andaba a tientas a ciegas,
parecía que otra de las cualidades de su talento que Lady Saltear había descrito la noche anterior era cierta. Los humanos normalmente no podían ver en la oscuridad. Se preguntó cómo podía haber pensado de otra manera durante tanto tiempo sin darse cuenta. Antes de que a Emilia pudiera derribar alguno de los muebles en el solar, Ludmila volvió a abrir la cortina para iluminar tenuemente el interior. La doncella se enderezó de inmediato, caminando cautelosamente bajo la débil iluminación. «Oh, debería dejarme abrir el resto de las ventanas, mi señora», dijo. Si no recuerdo mal, había una cita para la que necesitaba prepararse pronto. Sí, respondió Ludmila, dijeron que uno de los tipos apostados afuera de la puerta les avisaría una vez que supiera cuándo estaría listo. Están todos los demás despiertos. Debería hacer que una de las otras sirvientas se lo hiciera saber. Tare persiguió a los otros dos fuera de la cama hace un par de horas. No creo que ninguno de nosotros pueda acercarse a los guardias afuera, mi señora. Lo siento. Eso está bien por ahora. Les informaré antes del desayuno. Ludmila se sentó frente al espejo de la cómoda y miró a su alrededor en busca de su peine. Las sirvientas habían desempacado sus cosas la noche anterior, pero sus pertenencias personales parecían bastante escasas en comparación con el lujoso mostrador sobre el que estaban colocadas. Antes de que pudiera estirar la mano para recogerlo, a Emilia se abalanzó y lo arrebató del mostrador. Por favor, déjenos cuidarla, mi señora. Su voz tembló un poco mientras comenzaba a trabajar en la apariencia de Ludmila. A Emilia parecía algo lenta cuando se trataba de sí misma, pero su doncella era asombrosamente rápida cuando se trataba de su ama. Resignándose a las atenciones de a Emilia, extendió la mano para tomar uno de los archivos dejados por Yuri Alpa. Antes de irse a la cama, Ludmila había ordenado los formularios que pensaba que serían relevantes para el Valle del Guardián. Aunque se había referido muchas veces al folleto de referencia y a los almanaques incompletos que se habían incluido, había varias cosas que aún eludían su comprensión. El proceso por el cual se llenó todo fue relativamente sencillo. Era necesario identificar los productos de su feudo, cruzarlos con los almanaques proporcionados y completar los formularios pertinentes. Según el área de la tierra que se utiliza y el rendimiento proyectado, un solicitante simplemente tabularía sus necesidades y las anotaría. Al menos habría sido simple, si las referencias estuvieran completamente completas. De todos los productos enumerados en el almanaque agrícola, solo un puñado de los cultivos más comunes se habían llenado por completo, a saber, varios tipos de granos y papas. Wardens Valley tenía varias terrazas antiguas cortadas en las laderas más bajas del valle cerca del pueblo, restos de una época en la que la baronía todavía estaba en condiciones de desarrollar sus tierras. La aldea construida para albergar a los trabajadores del campo había caído en mal estado hacía mucho tiempo, y solo quedaba en uso la parte más cercana. Después de volver a limpiar todos los campos viejos y en barbecho, tendrían aproximadamente 4.000 acres para trabajar. Había hecho referencia al material de Oats, que funcionó bien en el clima fresco y húmedo del Valle de las Tierras Altas. Fue un cálculo sencillo, pero, en este punto, surgieron varias preguntas. Los números no tenían mucho sentido para ella. La tabulación final había dado como resultado 80 unidades de trabajo ligero y 4 unidades de trabajo pesado. Pero no importaba cómo pudiera enmarcar estos números, no había forma de que 80 granjeros arrendatarios y 4 equipos de caballos de tiro o bueyes pudieran trabajar una cantidad tan grande de tierra. Un equipo de caballos de tiro con un arado ancho tal vez podría cubrir 7 acres en un día de trabajo, y 4 equipos tardarían alrededor de 5 meses en labrar 4.000 acres después de que se tuvieran en cuenta las condiciones climáticas. También estaba la cuestión de mantener la tierra limpia y desgarrar la labranza. Los agricultores de las tierras bajas podrían haber logrado esto con su clima templado de invierno, pero el suelo de las tierras altas se volvería frío e inviable en esos meses. Del mismo modo, no podía imaginar que 80 agricultores arrendatarios fueran suficientes para mantener y cosechar toda el área. Al final de cada temporada de crecimiento, la cosecha no sería lo suficientemente rápida con lo que ella veía asignado. Quizás el reino hechicero empleaba herramientas mágicas para acelerar el trabajo agrícola, pero en ninguna de las naciones que rodean a Restice se practicaba esto.
Tendría que plantear sus preocupaciones a la oficina civil, con suerte, podrían proporcionar una aclaración. Sus dificultades para comprender qué métodos se empleaban hacían que las otras partes fueran aún más difíciles. La mayoría de los productos de Wardensvale se cosechaban en las llanuras pantanosas que cubrían la llanura aluvial del valle. En lugar de ser cultivados, sería más exacto decir que fueron recolectados ya que no se trabajó en la siembra. Los aldeanos solo necesitaban el conocimiento y la experiencia, que era parte del entrenamiento de un guardabosques, para cosechar las diversas plantas que crecían en el valle a lo largo de las estaciones. Hasta que no supiera lo que el reino le proporcionaba con estos formularios de solicitud, no podía estimar correctamente lo que necesitaba para realizar estas tareas. Hubo varios otros documentos relacionados con la silvicultura, que se encontraron con los mismos problemas. Si bien la aplicación para la tala era bastante sencilla, la recolección de productos comestibles, hierbas para medicinas y varios lujos como especias, pigmentos y plantas utilizadas para cosméticos no tenían tal detalle en el almanaque. Al final de todo, se sintió consternada al descubrir que solo un tercio de los documentos se habían completado lo suficiente, mientras que el resto simplemente tenía poco o ningún material para hacer referencias. Todo el sistema tenía la sensación de haber sido desarrollado para algún otro lugar, y ahora estaban tratando de implementarlo en todo el ducado. Incluso la terminología requería un glosario para que un solicitante de Resti se la interpretara. «Tu vestido está listo, mi señora», dijo a Emilia en voz baja detrás de ella. Ludmila giró la cabeza hacia el sonido de la voz de Emilia. Su atuendo de la noche anterior había sido limpiado, planchado y colocado en un soporte para maniquíes. La cantidad de cuidado que la criada le había dado al vestido hizo que Ludmila se sintiera un poco culpable por mantenerlo empacado en el fondo de su baúl durante meses. «¿No debería desayunar antes de ponérmelo?», Ludmila preguntó. «No quiero que acumule migas y huela a tocino después de todo el trabajo que hiciste». A Emilia hizo una mueca, luego se acercó para revisar la alta cómoda donde se había clasificado su ropa. No pasó mucho tiempo antes de que se diera la vuelta. Después de todo lo que había traído para sí misma ni siquiera debería haber llenado uno de los cajones. «Aparte de este vestido», dijo, «encontré tu atuendo para viajar por el país, además de algo de ropa pequeña. No me digas que planeas caminar en tu camisa». «Sí». «No. No», la voz de la doncella subió de escala en 2 muescas, «uno no simplemente camina por una mansión como esa. Es absolutamente impropio de una mujer noble. Permítame traerle el desayuno aquí, mi señora». «No quiero que esta habitación huela a comida», le dijo Ludmila. A nadie parecía importarle que caminara por la mansión de la baronía, de todos modos. A Emilia frunció el ceño ante su reclamo, volviéndose hacia ella con una expresión tentativa. «¿Y con quién compartiste tu mansión, precisamente?», preguntó. «Con mi familia». Ella respondió, «mi padre y mis hermanos, y cualquier aldeano que viniera a ocuparse de las cosas, generalmente patrulleros en entrenamiento con deberes asignados a ellos. El acólito del sacerdote, también». Las cejas de Emilia se levantaron para coincidir con el tono de su voz. «Hay límites para ser valiente, mi señora», dijo. «Tal vez sea algo a lo que te hayas acostumbrado desde tu infancia, pero una joven elegible como tú no debería mostrarse a los hombres de una manera tan descarada. No me digas que planeabas hablar así con los caballeros de la muerte». Ludmila sospechaba que responder a la pregunta de su doncella no terminaría bien, por lo que se encogió de hombros levemente. Su intento de evasión no funcionó. Absolutamente no. A Emilia estaba horrorizada, estar parado en la calle así, sin mencionar hablar con esos temerosos guardias no muertos con nada más que un escaso trozo de tela. No creo que a los muertos vivientes realmente les importe ese tipo de cosas. Dejando a un lado a los muertos vivientes, Ludmila pensó que las sensibilidades entre a Emilia y ella estaban demasiado alejadas la una de la otra. Las aldeas rurales estaban compuestas por casas que eran esencialmente grandes espacios compartidos, por lo que la privacidad no estaba realmente en ninguna parte de la lista de lujos con ese tipo de estilo de vida. Su mansión en Wardensvale no era diferente en este sentido. ¿Quién puede decirlo? «No soy un experto en los muertos vivientes, mi señora»,
pero ¿quién puede decir que no hay algunos lascivos por ahí? La criada se estremeció después de que las palabras salieron de su boca. Bueno, gracias por ese pensamiento, mi señora. Ludmila quería señalar que había sido obra de Emilia, pero al ver que su doncella había dejado de abordarla por su apariencia y había caído en el tono chismoso que tenía después de que se conocieron, lo consideró como una especie de victoria. Dejando sus papeles a un lado, se puso de pie y la criada la ayudó a ponerse el vestido. Necesitaré un asistente para la salida, dijo Ludmila mientras a Emilia daba algunos toques finales a su apariencia. ¿Me acompañarás? Por supuesto, mi señora. A Emilia se iluminó de inmediato ante la perspectiva, pero su expresión se ensombreció con la misma rapidez. ¿A dónde vamos? El resto de nosotros estábamos ocupados haciendo que el lugar fuera habitable. Todo lo que pude decir de su reunión de ayer por la noche fue que tenía algo que ver con esta monstruosa pila de papeleo que tiene aquí. Hizo un gesto hacia la pila de libros y carpetas llenas de documentos. Ludmila apretó los labios en una delgada línea. No le gustaba la idea de que otros escucharan asuntos oficiales como ese, pero no estaba segura de qué medidas podría tomar contra eso en el futuro. Sí, dijo. Necesito entregar estos formularios a la oficina civil y reunirme con un funcionario para aclarar algunas cosas. Además, tendré que entregar los bienes de mi feudo a los almacenes de los comerciantes para venderlos. Luego, hay algunas compras que hacer en función de lo que pueda obtener de la administración con estas solicitudes. La joven doncella, que ya había aceptado acompañarla, ahora parecía un poco acorralada. Obviamente sabía algo que Ludmila no sabía. ¿Qué pasa? Preguntó Ludmila, parecías emocionado de acompañarme al principio. Eso es, bueno, a Emilia se humedeció los labios con aprensión. El reino hechicero ha reemplazado al personal administrativo desaparecido con no muertos, mi señora. No estoy seguro de poder entrar audazmente en un edificio lleno de ellos como tú. Bueno, puedes esperar afuera si no te sientes con ganas, dijo Ludmila. Quería que me ayudaras con algunos artículos personales, principalmente. Necesito reemplazar la ropa vieja que he dejado de usar, así como encontrar piezas nuevas para el uso diario. A Emilia se animó un poco con sus palabras. Ludmila había expuesto la perspectiva teniendo en cuenta la actitud de su doncella antes sobre la falta de vestuario, y pareció tener algún efecto. Está bien, echaré otro vistazo a tus cosas y averiguaré qué necesitas mientras desayuna. La criada hizo algunas comprobaciones de última hora en el vestido, luego se alejó. Hemos terminado aquí, mi señora. Por favor, disfrute de su comida. Capítulo 28, Derecho de Nacimiento, Acto 2, Capítulo 10. Después de informarle a Tera que desayunaría en el salón, Ludmila caminó por el pasillo principal hasta la entrada de la casa de huéspedes. A juzgar por la apariencia del patio al pasar por el patio, las calles aún estarían húmedas y sombrías. Abrió la puerta principal y caminó hacia donde los dos caballeros de la muerte daban a la calle al final del camino junto al buzón. Mirando todas las púas de su armadura, parecía un peligro incluso intentar pasar entre el par de imponentes centinelas. De pie detrás de ellos en el camino que conducía desde la puerta, se aclaró la garganta lo suficientemente fuerte como para ser escuchada, y la que estaba a su izquierda se giró para mirar en su dirección. No se movía como lo haría normalmente un humano, sino que giraba su cuerpo con las articulaciones de su armadura oscura permitiendo de alguna manera la acción de aspecto incómodo. La red de venas rojas que corría sobre las placas negras hacía que su armadura pareciera más un caparazón, pulsando con energía maligna. Su siniestra mirada carmesí se volvió hacia abajo para encontrarse con la suya, de la misma manera que la de las calles la noche anterior. Tal vez se veían así todo el tiempo. Se movió para mirar a su lacayo no muerto. Informe a Lady Saltear de que estaré lista para reunirme con ella dentro de una hora, dijo. Habrá una sola doncella de mi casa que me acompañará. Sin esperar nada más, el caballero de la muerte se marchó. Su compañero se movió para ocupar la posición que había quedado vacante, pasando a propósito al otro lado del carril. Parecía que cada uno de ellos empuñaba su arma a la derecha. El escudo de la torre que sostenía habría bloqueado su línea de visión hacia la entrada que estaba protegiendo si se hubiera quedado donde estaba.
Estos muertos vivientes no solo eran aterradores y poderosos en apariencia, sino que también parecían mostrar una medida de competencia. Después de mirar en el buzón y encontrarlo vacío, Ludmila regresó a la casa de huéspedes, cerrando la puerta detrás de ella. El desayuno ya había sido preparado en el salón. Parecía que Yuri Alpa había dejado la bandeja de cena ornamentada con su cubierta pulida para ser reutilizada. Fue recibida con tocino fresco y pan blanco esponjoso con un plato de mantequilla a un lado. Era muy diferente del estofado del pueblo al que estaba acostumbrada, había una clara falta de verdes, y todo lo demás. Se preguntó si tenía algo que ver con la situación del suministro en la ciudad, o si era solo lo que sus sirvientas consideraban un desayuno normal. Su padre siempre había insistido en que prepararan el mismo guiso al que se había acostumbrado, llegando incluso a llevar todos los ingredientes en el viaje, por lo que nunca antes había experimentado el desayuno local. Después de terminar su comida, Ludmila decidió que su padre tenía la idea correcta. Si bien el desayuno ligero tenía una sensación refinada que se complementaba con el té servido por Tera, se sentía insuficiente para el estilo de vida activo al que estaba acostumbrada. Sospechaba que podría terminar almorzando temprano para compensarlo. Tere habló mientras se acercaba para llevarse la bandeja. Si tiene un momento libre, mi señora, dijo, a las otras dos doncellas les gustaría hacer sus presentaciones. ¿Cómo están?, preguntó Ludmila, he oído que todavía tienen dificultades para adaptarse a la vida aquí. Tera gruñó con desdén. No más que a Emilia y yo, dijo. No es excusa esconderse debajo de tus sábanas hasta que comiences a desarrollar moho. Seguro que comenzaron a trabajar una vez que amenacé con hacerlos quedarse afuera con los guardias. La criada mayor tosió, suavizando su tono áspero. Es decir, les serán útiles en poco tiempo, mi señora, dijo suavemente. Desde que entramos a su servicio, las cosas han comenzado a volverse, bueno, más normales. Ayer lo entendiste, creo, todo lo que se necesita es tiempo. A medida que más personas reanuden sus vidas, más personas se verán obligadas a hacerlo. Ludmila no estaba segura de si Tere se refería al acto que les había organizado ayer, su breve discusión o a ambos. Aún así, lo tomó como una señal de que estaba en el camino correcto cuando se trataba de recuperar a la gente. Muéstralos, entonces, le dijo Ludmila. Estaré fuera la mayor parte del día, así que probablemente sea mejor hacer esto mientras tengamos la oportunidad. Se levantó del sofá cuando Tere hizo señas a sus compañeras sirvientas para que entraran. Tenían la misma edad y altura que a Emilia, quizás un poco mayores. Los dos eran notablemente similares entre sí, ambos lucían cabello verde azulado oscuro hasta los hombros, con rostros pálidos y expresiones más pálidas. Unos ojos grises apagados se asomaron por debajo de su flequillo hacia ella, luego se apartaron cuando los miró directamente. Parecían peligrosamente delgadas, incluso bajo sus voluminosos uniformes de sirvienta. Están siendo groseras con la baronesa, chicas. Saltaron ante las palabras de Tare, haciendo una reverencia ante Ludmila. La criada mayor suspiró. Por favor, perdónalas por su comportamiento, Lady Saradnik, se disculpó. Estas dos son las hermanas Linum, la de tu izquierda es Vilubien, Yulubien es su hermana menor. Estamos a su servicio, baronesa Saradnik, la saludaron al unísono, aunque tímidamente. Mientras se levantaban, Vilubien jadeó cuando Ludmila extendió la mano y ahuecó su mejilla, trazando sus dedos por la línea de la mandíbula antes de levantarse el cabello para revelar sus orejas. Elfos. Murmuró Ludmila distraídamente. Nunca los había visto antes, solo reconocía sus rasgos reveladores. Mitad elfos, mi señora, dijo Yulubien mientras su hermana mayor temblaba bajo el toque de Ludmila. Lo sentimos, mi señora. ¿Por qué te disculpas? Ludmila frunció el ceño. Lo siento, mi señora. Lo siento. Ludmila retiró la mano de la temblorosa Vilubien, lanzando una mirada inquisitiva a Tare. ¿Pasó algo?, preguntó Ludmila. Tere chupó sus labios mientras parecía pensar en cómo responder. Claramente algo estaba pasando con las dos hermanas, pero parecía que estaba un poco reacia a compartir lo que sabía. No estoy segura de si querrá escuchar esto, mi señora,
dijo la criada. Toda esta acumulación ciertamente parece plantear la pregunta. Hubo una pausa cuando Tere miró a las hermanas, luego a ella. Su boca se movió detrás de los labios cerrados, como si todavía estuviera tratando de averiguar qué diría. Habla, dijo Ludmila bruscamente. Se estaba impacientando. Había pasado algún tiempo y esperaba que alguien llegara a buscarla en cualquier momento. Estaban al servicio del conde Facet, dijo Tere. Los dos buscaron refugio dentro de la ciudad después de la batalla. Eso no suena nada mal, dijo Ludmila, ¿por qué deliberarías tanto sobre eso? No eran sirvientas, mi señora, respondió Tere, eran sus esclavos de cama. La esclavitud es ilegal, señora Roe, la voz de Ludmila era severa. Tanto en Restice como en el reino hechicero. Tera se encogió de hombros, como si la declaración de Ludmila pudiera simplemente rodar de sus hombros. No sé mucho sobre leyes, mi señora, dijo, pero eso es lo que eran. El conde Facet era un hombre poderoso en el ducado, mientras fuera discreto, nadie podía contradecirlo. Ludmila entrecerró los ojos ante las palabras de Tera. Su padre había desconfiado del hombre y compartía sus pensamientos con sus hijos, pero nunca imaginó que el conde fuera tan lejos como para hacer alarde de las leyes de la corona, algo no parecía estar bien. Volvió su atención a las hermanas. ¿Son ciertas las palabras de la señora Roe? Preguntó. Ella habla con la verdad, mi señora, respondió Yulubien vacilante por los dos. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Nuestra madre también era esclava, respondió Yulubien. Nacimos esclavos. Ludmila parpadeó varias veces ante la respuesta, pero no era la respuesta que estaba buscando. Ella reformuló su pregunta. Lo que quise decir fue, ¿qué sucedió que te llevó a buscar refugio aquí? La doncella Semielfa la miró con miedo, y Ludmila se vio reflejada en los ojos de Yulubien. No creía que su cara fuera tan aterradora, porque estaban tan asustados. El conde nos envió al distrito militar para entretener a sus hombres unos días antes de la batalla, explicó Yulubien. Todavía estábamos allí cuando los sobrevivientes regresaron corriendo a la ciudad, huyendo para salvar sus vidas. Al ver cuánta confusión y pánico había, fuimos y desaparecimos en la ciudad, para escapar cuando tuviéramos la oportunidad. Yulubien tragó saliva, mirando algo en su memoria. Excepto que esa oportunidad nunca llegó. Esta ciudad ahora está gobernada por los muertos vivientes y pensamos que no había forma de sobrevivir cuando vimos que no había trabajo. Regresamos a la mansión del conde aquí en el distrito central cuando descubrimos que había regresado a la ciudad, con la esperanza de que nos acogiera de nuevo, pero desapareció ese mismo día, y nadie sabe qué le sucedió. Su casa tampoco nos dejaba entrar. La señorita Alfa nos encontró en la calle cerca de la mansión, y nos ofreció la oportunidad de trabajar como sirvientas en la ciudad. Aunque fue un acto nacido de la desesperación, a Ludmila le pareció notable que se hubieran abierto camino hasta el centro de la ciudad cuando los ciudadanos comunes ni siquiera salían de sus hogares por temor a todos los muertos vivientes estacionados en las calles. Con lo frágiles y asustados que parecían estar ante ella, no habría imaginado que pudieran. Estamos despedidos. Ludmila volvió a mirar hacia la fuente de la voz. Lo siento, mi señora, dijo Yulubien en voz baja. Estamos despedidos, mi señora. Mujeres como nosotras. No estamos calificados para servir como sirvientas, ¿verdad? Ludmila sabía que tenían razón. Las mujeres de su origen no serían consideradas adecuadas como sirvientas, incluso en el sentido laxo de la profesión en el distrito central. Si bien no esperaba que ninguna de las sirvientas contratadas aquí pudiera estar a la altura de las verdaderas sirvientas de hogares nobles como Yuri Alpa, su historia de mala reputación también las descalificaba incluso como ayuda contratada temporalmente. Si la doncella real no los hubiera acogido personalmente, ni siquiera habrían justificado la consideración para el entrenamiento. Miró a Tare, que estaba de pie con la cara de piedra a un lado, no habría respuesta de ese frente. Fue un enigma en el que las circunstancias no solicitadas de las hermanas Linum iban en contra de su voluntad de crear un futuro libre de ese pasado. Si Ludmila no estuviera en una posición tan delicada, no tendría ningún problema en llevarlos con ella al Valle del Guardián para crear nuevas vidas allí.
Sin embargo, tal como era, tener esclavos de cama de segunda generación a su servicio era inconcebible e inapropiado. La balanza de su juicio, desafortunadamente, se inclinó claramente hacia un lado, en contra de sus sentimientos personales sobre el asunto, y buscó alguna manera de llegar a un resultado agradable. Recurrió a ejemplos, buscando alguna pretensión del pasado o del presente, y finalmente pensó en la noche anterior en los estrechos callejones de la ciudad. Lady Saltear se había acercado para atender a la ramera maltratada y enferma, a la vista de una multitud de transeúntes. Había enviado un poderoso mensaje a la gente, incluida ella misma. Incluso los templos de la ciudad que conocía podrían haber mostrado un desdén abierto por la mujer, tal vez solo atendiéndola fuera de la vista para evitar especulaciones no deseadas. Sin embargo, su nuevo señor lo había hecho sin tener en cuenta su posición como vasalla directa del rey hechicero y su cargo como miembro de alto rango del clero. Estaba en una posición de increíble poder político, pero no le importaban las apariencias, solo la voluntad de su soberano. Si su benefactor estaba dispuesto a interactuar con una prostituta, entonces Ludmila no podía rechazar correctamente a los esclavos que intentaban escapar de un destino similar. Me gustaría hablar con Yuri Alpas sobre algunas cosas, dijo, pero no tengo la intención de despedirte inmediatamente. También deberíamos hacer que un sacerdote los examine a los dos para asegurarse de que estén sanos después de sus terribles experiencias. Vilubien levantó la cara para mirar con incredulidad las palabras. Yulubien acercó a su hermana mientras se ponía a llorar ante la respuesta de Ludmila. Sí, mi señora. Gritaron, gracias, mi señora. Las hermanas siguieron inclinándose y agradeciéndole, ya se sentía incómodo después de los primeros segundos. Afortunadamente, sonó el timbre de la oficina de las sirvientas. Tera se dio la vuelta y se dirigió a responder, dejando a Ludmila con las dos hermanas semielfas que continuaron con su muestra de gratitud de todo corazón. ¿Cuál es el retraso? La voz de Lady Saltear resonó desde el vestíbulo, y entró en el salón con un par de sus hermosas sirvientas pisándole los talones. Ludmila se volvió y dio un paso adelante, presentándose respetuosamente. Buenos días, Lady Saltear, dijo. Gracias por venir personalmente a buscarme. Las sirvientas, al darse cuenta de que su ama se dirigía a su propia superiora, inmediatamente hicieron lo mismo. Vilubien y Yulubien ya habían estado medio de rodillas agradeciendo a Ludmila, y terminaron con la cara contra la alfombra. Lady Saltear se inclinó hacia un lado para mirar a Ludmila a las sirvientas postradas en el suelo. Entrenar a tus sirvientes está muy bien, dijo Lady Saltear a la ligera, pero no teníamos una cita. Eso no es lo que estaba haciendo, en realidad, si no le importa, mi señora, ¿podría verificar la salud de estas sirvientas? Ludmila preguntó, han pasado por un poco de, cosa. Ella vaciló al final de su solicitud, incapaz de proporcionar un eufemismo apropiado para sus circunstancias. Si eso es todo lo que nos detiene, supongo. Lady Saltear dio la vuelta para mirar a las hermanas sirvientas casi boca abajo. Puedes levantarte, dijo. A su voz, las formas arrodilladas de las hermanas Linum se desplegaron y se sentaron. Miradas de asombro aparecieron en sus rostros cuando vieron su belleza incomparable. Sin el talento de Ludmila templando inadvertidamente sus reacciones con su apariencia oculta, supuso que este tipo de estado de fascinación era de esperar. Bueno, más allá de estar nerviosa y fatigada, no ha sufrido ningún daño en su cuerpo. Dijo el clérigo distraídamente mientras cambiaba su mirada de Vilubien a Yulubien, este tampoco está herido, excepto, Lady Saltear se volvió hacia Ludmila. Incluso su apariencia monstruosa que acechaba bajo el rostro encantador parecía retratar un poco de disgusto, de alguna manera. ¿Dónde han estado exactamente estas chicas? Preguntó. Fueron enviados a servir como compañía para uno de los hombres de los nobles en el distrito militar, respondió Ludmila, en los días previos a la batalla que tuvo lugar en Catseplans. ¿Tuvieron intimidad con alguien después de eso? Lady Saltear continuó con sus preguntas, lo último que necesitamos es una ciudad llena de enfermedades además de todo lo demás. Ludmila miró a Vilubien y Yulubien. Sacudieron la cabeza con vehemencia y Yulubien habló, enrojecido por la vergüenza. No,
mi señora, mis damas. Ella dijo, después de todo eso, queríamos evitarlo tanto como fuera posible, pero, ¿cómo lo supiste? Lady Saltear no parecía lanzar ningún hechizo, pero era capaz de discernir el estado de su salud de un vistazo. Ahora que Ludmila lo pensaba, Boudon y Sofía también pudieron mantener la salud de la aldea en orden, de alguna manera. Crecer en un pueblo con un sacerdote fue una bendición mayor de lo que se había dado cuenta. Suponía que en una ciudad habría muchos que no se beneficiarían de los templos, especialmente si vivían una vida en las sombras, o simplemente no podían permitírselo. Un asentamiento sin un sacerdote tendría que depender de un druida local o de un boticario de algún tipo. De todos modos, Lady Saltear no se dignó a responder, sino que se acercó a la criada. Eliminar la enfermedad. Al igual que la noche anterior, Ludmila vio el tenue resplandor de la magia pasar sobre Yulubien. Ahí, la clériga retiró la mano. Ahora, nos ponemos a trabajar. Tenemos un gran día por delante. Por supuesto, mi señora. Ludmila bajó la cabeza en agradecimiento. Gracias por su ayuda.